Buenas tardes, mi nombre es Tomás Agudelo Burgos, soy del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Caldas. Esta es una actividad académica para la materia de Química General Teoría y el tema en discusión va a ser preparación de soluciones a partir de reactivo. Continuando con la preparación de soluciones, quiero dar un pequeño definición de lo que son cada una de los términos que se va a operar. Por ejemplo, tenemos cuatro términos, los cuales son molaridad, normalidad, partes por millón y porcentaje en masa. En este caso, para la molaridad se define como una medida de concentración de un soluto en una disolución o una unidad de concentración que depende de la reacción en la que participará la solución. Para este caso, ya tenemos más o menos una idea de cómo podemos operar. El ejercicio dice que tenemos que hallar el volumen en mililitros de ácido sulfúrico al 95%, cuya densidad contiene 1,84 gramos sobre centímetro cúbico, necesarios para preparar una disolución de 500 mililitros de ácido sulfúrico con una concentración de 0,10 molar. Y ahí está el compuesto anteriormente mencionado. La fórmula de molaridad se define como mol de soluto sobre litro de solución. Y aquí en la parte inferior tenemos una idea de cómo operar. Em, Concentración molar por el volumen de solución en litros, por la densidad por 100, sobre la pureza, por la densidad de reactivo. Y a la parte derecha ya tenemos una idea más o menos de cómo operar. Simplemente vamos a asignar valores eh, que ya están escritos. Por ejemplo, la concentración molar por el volumen eh, por la masa molar del ácido sulfúrico por los 100 gramos de reactivo. Todo esto entre la pureza del compuesto por la densidad de reactivo. Esto sería un total de, y en este caso sería los mililitros de reactivo. Pasándonos a la fórmula derecha, aquí podemos ver que la fórmula de molaridad se está cumpliendo y a su vez estamos convirtiendo las variables en un factor estequiométrico. Por ejemplo, decimos que 1000 mililitros son igual a un litro. Entonces, para pasar de mililitros a litros, vamos a, a dividir los mililitros que nos dan sobre 1000 y luego cancelamos. Y litros con litros se van, mililitros con mililitros se van. Y seguimos operando en el factor estequiométrico, en donde decimos que una mol corresponde a 98 gramos de ácido sulfúrico por los 95 gramos puros de ácido sulfúrico que corresponden a 100 gramos de reactivo. Eh, Estos gramos de reactivo se dividen entre los gramos de reactivo de la densidad y nos da en centímetros cúbicos. Y aquí podemos afirmar que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Entonces da lo mismo si dejamos eso en centímetros cúbicos o en mililitros, porque es el equivalente. Continuando con la normalidad, la definición se define como soluciones que contienen el peso equivalente a un gramo de la sustancia activa en cada
litro de solución, o bien una unidad de medida con la que se mide la concentración que determina un rango de tolerancia. Para este caso, eh, en normalidad tenemos dos ejercicios, uno que corresponde al hidróxido de sodio y otro que corresponde al hidróxido de calcio. Vamos a operar primero con el hidróxido de sodio y posteriormente con el hidróxido de calcio. En la parte inferior podemos ver que la fórmula es concentración normal por el volumen de solución en litros por la densidad por 100 sobre el número equivalente de gramos por la pureza. En la parte superior derecha podemos darnos una idea de cómo podemos operar los gramos de hidróxido de sodio que nos piden. En este caso, la fórmula es equivalente gramos sobre litro de solución. Me gustaría aclarar una cosa, y es que los números equivalentes gramos dependen mucho del compuesto con el que se trabaje. Por ejemplo, en un ácido, el ácido sulfúrico H2SO4, para determinar los equivalentes gramos, se determinan bajo los hidrógenos. El coeficiente, en este caso serían 2, porque el coeficiente del ácido sulfúrico sería 2 de los hidrógenos. Para este caso, como es un hidróxido o una base, se determinan mediante los OH correspondientes, mediante los coeficientes de los hidróxidos. En este caso, solamente tiene uno, entonces el número equivalente de gramos sería 1. Operando nos daría la concentración normal por eh, los litros de solución por la masa fórmula del hidróxido de sodio, en donde el sodio pesa 23, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1. Estamos redondeando em, el peso del elemento por los 100 gramos de reactivo. Todo esto sobre los 90 gramos puros de el hidróxido de sodio. Este sería el resultado de gramos en el hidróxido de sodio. Ya teniendo esto, vamos a calcular esta misma normalidad, pero con un diferente compuesto. Como podemos ver en la parte superior, en la parte inferior, los gramos de hidróxido de calcio. Vamos a cambiar un poco las variables. Entonces decimos que la concentración normal corresponde a 0,040 normal. El volumen es igual, el número equivalente de gramos cambia, porque en este caso tiene dos hidróxidos, como podemos ver en la fórmula del compuesto. Y la masa molar también cambia porque el calcio pesa 40 y ese coeficiente de 2 afecta al oxígeno y al hidrógeno. Entonces serían dos oxígenos y dos hidrógenos. El oxígeno pesa 16, entonces nos daría 32. 40 más 32, 72. Más 2 del hidrógeno, 74. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a proceder a hacer el ejercicio. Entonces decimos que la concentración normal es esta por el volumen en litros por la masa fórmula por los 100 gramos de reactivo. Todo esto sobre 2 equivalentes gramos
por los 90 gramos puros del hidróxido de calcio, para dar un valor de, y así corresponde en normalidad. Partes por millón. Para este caso, la definición es el volumen que se ocupa en pequeñas cantidades de elementos. La cantidad en gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. En este caso, aquí tenemos la fórmula en la parte inferior, lo cual decimos que es concentración de partes por millón por el volumen de solución en litros sobre 10 por la pureza. En la parte superior derecha tenemos el ejercicio que nos dice determinar los gramos de cloruro de sodio al 85% necesarios para preparar una disolución de 1.5 litros de cloruro de sodio a una concentración de 35.000 partes por millón. En este caso, la fórmula de partes por millón corresponde a miligramos de soluto sobre litros de solución. Tenemos que despejar los miligramos de soluto. Entonces decimos que miligramos de soluto es igual a partes por millón por litros de solución. Los miligramos de soluto, esa multiplicación entre partes por millón por litros de solución, y este sería el resultado. Ahora, con ese resultado, sería pasar esos miligramos del, del soluto a gramos y los gramos puros multiplicarlos por el reactivo. En este caso, operando, nos daría algo como esto. Esto es igual a esto por el, el- las partes por millón por el litro de solución. Todo esto por 100 entre 1000, que 1000 miligramos corresponde a un gramo, por 85 gramos puros del cloruro de sodio. Esto para dar un total de, y ese es el resultado de gramos de reactivo. Todo esto se define en gramos teóricos. En este caso nos piden determinar los mililitros de sulfito de sodio al 60% con con una densidad de 1.84 gramos sobre centímetros cúbicos para preparar una disolución de 12 litros de sulfito de sodio al 5% con una densidad de 0.95 gramos sobre centímetro cúbico. Como anteriormente mencionamos, esto lo podemos dejar, si bien en centímetros cúbicos o en mililitros, pero en este caso haría lo mismo porque eso es equivalente. En este caso ya podemos decir que los 5 gramos de sulfito de sodio por el volumen por la densidad por 100 gramos, todo esto entre 100 gramos de solución por 60 gramos puros por 1.84 gramos de reactivo. En este caso, esta sería la respuesta. Aquí decimos que los gramos de solución se cancelan con gramos de solución
los gramos de sulfito de sodio se cancelan con gramos de sulfito de sodio, los gramos de reactivo se cancelan con gramos de reactivo. Todo esto para tener centímetros cúbicos. Y de este modo completar las soluciones a partir de los reactivos.